Apreciados compañeras y compañeros, dirigentes y miembros del sindicato LAF, honorables representantes internacionales. Para la Federación Sindical Mundial es un privilegio participar en el 8º Congreso del Sindicato LAF, que se realiza en la histórica ciudad de Pamplona, cuna de la dignidad y resistencia del pueblo vasco, cuya historia está escrita con la preciosa sangre de las luchadoras y luchadores vascos. He sido comisionado para hacerles llegar saludos combativos y solidarios del Secretariado y del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial, que representa hoy en día 82 millones de afiliados de los 5 continentes, y para desearles muchos éxitos, compañeras y compañeros. El 8º Congreso del Sindicato LAF es trascendental, pues sus debates y resoluciones contribuirán a reorientar y al esclarecimiento ideológico para fortalecer las acciones de lucha de la clase trabajadora, hoy más necesario que nunca. La trayectoria histórica de lucha del sindicato LAF ha sido muy dura. Tuvo que enfrentarse a muchas represiones y a toda una campaña sucia de los poderes económicos y principalmente de los poderes políticos del Estado español, de sus aliados, incluso cúpulas o burocracias sindicales que se sumaron a esta campaña, no solamente en el Estado español, sino también a nivel internacional. Pero sus detractores mordieron el polvo de la derrota. LAF se impuso con la verdad y con los principios de clase. Soy testigo presencial de la convicción de clase que mostraron los dirigentes y afiliados de LAF. Tuve el honor de conocer a uno de ellos, al compañero y amigo Goethe Olarra. Muchos lo conocían como el compañero Purri, quien fue responsable de Relaciones Internacionales de LAF, que con la serenidad y firmeza que lo caracteriza, supo demostrar en cuanto evento internacional en el que le tocó participar, y que LAF es una organización sindical de lucha y leal a los principios de clase en defensa de los derechos y la dignidad de la clase trabajadora, a pesar de que ciertas burocracias sindicales del Estado español presionaban a otras organizaciones sindicales para que no inviten a LAF, y en otras ocasiones difundían informaciones negativas contra LAF. Hoy, el sindicato LAF ha llegado al sitial que le corresponde, reconocido y respetado con toda la autoridad moral lograda, no solamente en su territorio País Vasco, sino a nivel internacional. Es un digno afiliado a la Federación Sindical Mundial. Pero aquí falta alguien muy importante, un gran sindicalista y patriota y muy respetado por su modestia con sus compañeros de lucha, pero firme en sus convicciones. Me refiero al compañero y amigo Rafa Díez Usabiaga, ex secretario general de LAF, uno de los grandes líderes sindicales vascos que conocí, apreciado por miles de sindicalistas a escala internacional y, por supuesto, por los miembros de la Federación Sindical Mundial. En esta última década tuve el privilegio de intercambiar opiniones con él sobre la situación de la clase trabajadora y el rol de los sindicatos de clase. Pude percibir que el compañero Rafa Díez es un dirigente sindical honesto. Supo conducir las luchas del sindicato LAF con inteligencia y valentía en medio de las grandes complejidades. Por tanto, es injusto que al compañero Rafa Díez se le haya privado de su libertad, encarcelado solo por el hecho de haber sido secretario general de LAF y pensar diferente. La historia es similar, esta historia es similar a la historia de las luchas del movimiento sindical en mi región, por ejemplo, América Latina, donde los gobiernos llamados democráticos y en otros casos por dictaduras militares por igual se han caracterizado en reprimir y encarcelar a dirigentes sindicales y luchadores sociales solo por discrepar con los poderes políticos y con los poderes económicos.
Pero hoy en día yo creí que en la Unión Europea, que tanto hablan sobre el respeto a los derechos humanos, estas prácticas represivas se habían ya terminado. Sin embargo, hoy en día demuestran los hechos que es pura demagogia. Desde esta tribuna ratifico mi plena solidaridad con el compañero Rafa Díez y sus compañeros y en representación de la Federación Sindical Mundial demandamos su liberación inmediata y de sus compañeros de lucha. La cárcel debe ser para los banqueros y los gobiernos corruptos y no para los sindicalistas como Rafa Díez. Compañeros y compañeras, nos encontramos en una etapa crucial. La globalización neoliberal ha conducido a la clase trabajadora y a los pueblos excluidos a una encrucijada. La crisis económica global, que es la expresión de la crisis del sistema capitalista, los globalizadores, sin embargo, convocan casi todos los días, casi todos los meses, continuas cumbres, conferencias de los gobiernos de la Unión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, la G8, G20, las cumbres de Davos, etcétera, etcétera, pero la crisis se sigue profundizando. Estamos prácticamente al borde de una recesión mundial que ya empezó. Sobre esta crisis ya Carlos Marx había explicado científicamente que las crisis del sistema capitalista serían cíclicas y cada vez más profundas y difíciles de superar, pues las víctimas de las crisis han resultado los trabajadores, mientras que los grandes beneficiarios han resultado las corporaciones transnacionales, financieras e industriales, pues la lucha de clases, compañeros, está hoy al rojo vivo. Por tanto, las orientaciones y resoluciones del 8º Congreso de la AF contribuirán sin duda a intensificar la lucha contra el actual modelo depredador y por el rescate de la conciencia de clase que se ha venido perdiendo en las últimas décadas en el movimiento sindical de la Unión Europea. Parece que el estado de bienestar a muchos hizo olvidar que la lucha de clases, principalmente a burocracias sindicales que practican el sindicalismo reformista. Hoy que los gobiernos neoliberales de la Unión Europea obedientemente ejecutan las políticas dictadas por el trío tenebroso Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y la Comisión Europea, los trabajadores y los sectores empobrecidos están sintiendo en carne propia lo que es el capitalismo. Y que el cuento del capitalismo con rostro humano, que a gran contingente de ilusos se lo creyeron, ahora comprueban que no corresponde a la realidad. El llamado modelo social europeo ha resultado un espejismo. El estado de bienestar empieza a extinguirse. En ese contexto, la Federación Sindical Mundial considera que el sindicalismo de clase no puede ser neutral ni observador en el debate ideológico y político. Los ideólogos del neoliberalismo hicieron creer que ya no había lucha de clases. Esto generó la desideologización y la despolitización de amplios sectores sociales, lo que dio como resultado a la proliferación de tránsfugas y oportunistas en la política y también repercutió en el movimiento sindical, estimulando así el sindicalismo reformista. Por tanto, cuando se habla de la unidad sindical no se debe entender como la suma de cantidad por la cantidad, sino la unidad de la conciencia de clase en el seno de la clase trabajadora, es decir, la unidad de los principios de clase. Solo así se puede generar fuerza y esperanza para desarrollar un sindicalismo con dinámica social hacia la transformación de la sociedad. Las y los trabajadores, entre ellos los jóvenes, quieren luchar, están luchando. Lo demuestran las grandes acciones de lucha y movilización realizadas el año pasado y en este año en Europa, en Asia, en América, en África, el Medio Oriente, etcétera. En ese contexto, la Federación Sindical Mundial ha convocado a la gran movilización internacional a llevarse a cabo el 3 de octubre del presente año contra el papel depredador de las corporaciones transnacionales y gobiernos serviles al gran capital. La Federación Sindical Mundial considera que los pronunciamientos tienen que estar acompañados de las acciones de lucha.
Las principales demandas, como ya es conocido, por el derecho al empleo con salario digno, por el derecho a la alimentación, la salud, la vivienda, la seguridad social para todos, etc. Los invitamos a todos a participar a las acciones de lucha para el 3 de octubre del presente año, pues la lucha continúa. Termino para expresar nuestra plena solidaridad de clase con los sindicatos y luchadores sociales del mundo perseguidos y encarcelados, entre ellos los compañeros del País Vasco. Nuestra solidaridad con las luchas del sindicato LAF. Nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina por el derecho al Estado soberano. Nuestra condena al intervencionismo en la región de los pueblos árabes, de los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores de la Unión Europea que hoy son víctimas de las políticas neoliberales. Nuestra solidaridad con la Revolución Cubana. Nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores y fuerzas progresistas por la profundización de los procesos de cambios en varios países de América Latina. Y cabe mencionar que ayer nos hemos enterado de otro intento golpista de la ultraderecha en Paraguay y debemos estar atentos. Por lo tanto, compañeros, termino diciendo, ¡viva el 8º Congreso de LAF! ¡Libertad para Rafa Díaz y sus compañeros de lucha! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Gora Euskal Herria!